por el privilegio que nos da de estar reunidos, alabando y bendiciendo su nombre en esta hora. Vamos a buscar en nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 5. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Vamos a usar la Nueva Versión Internacional. Y cuando aparezca ahí en la pantalla, ahí está. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Voy a leer continuamente y ustedes lo leen ahí siempre alternado, así como lo acostumbramos a hacer. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz del día y no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros que somos del día, por lo contrario, estaremos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos juntos con Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos, Señor, tu dirección, tu sabiduría, para que al momento de meditar en ella podamos, Señor, explicar estos misterios. Ayúdanos, Señor, y habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que podamos, Señor, atesorar estas palabras. Ayúdanos cada día para poder darnos cuenta más y más de los planes que tú tienes para esta humanidad. Bendice a cada familia aquí representada, guárdanos en el hueco de tu mano y que nunca falte tu bendición en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo, mi Señor y Rey, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hemos estado meditando en estos viernes anteriores lo que es lo relacionado al milenio. Es un tema bastante complicado porque hay tres diferentes escuelas. Unos creen que el milenio es algo simbólico, otros creen que el milenio va a suceder de una manera posterior a los eventos escatológicos que hemos estado estudiando. Otros dicen que nada más va a ser a través de una evangelización mundial. Pero vemos en las Escrituras que el milenio es algo literal. Es algo que se va a suceder, va a ser un periodo de tiempo, como ha existido la gracia, como ha existido la ley, como ha existido la inocencia, como ha existido la conciencia, como ha existido los diferentes pactos. Son épocas de la humanidad atravesada. Ahorita la gracia comenzó con la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos en el periodo de la gracia desde el año 0 hasta cuando el rapto suceda. La gracia se termina, es un periodo de tiempo. Y ahí empieza otro periodo de tiempo, dice bien, que es la semana 70 de Daniel. ¿Por qué se le conoce? Porque la semana tiene 7 días
y van a pasar 7 años en los cuales la humanidad entera va a estar en manos completamente de Satanás. El Espíritu de Dios ha sido quitado, la iglesia ha sido quitada y la iglesia se está casando con su esposo, que es Jesucristo, mientras que la humanidad está pasando por un periodo de tribulación que se conoce como principios de dolores y la gran tribulación. Ahora vamos a estudiar con respecto a este tiempo, ¿cuándo va a suceder? Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca del tiempo y las fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, y cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto, que de ninguna manera podrá escapar. Ahora hemos cambiado lo que es la libertad por la seguridad. Antes éramos libres, las casas no tenían balcones, las casas muchas no tenían ni siquiera cerradura, cerrábamos con un clavo, le poníamos una tranca. Ahora las casas tienen hasta 3 diferentes llaves. Tienen una llave, un pasador arriba, un pasador abajo, le ponemos la tranca y aparte de eso le ponemos alarma a la casa. ¿Por qué? Ya no hay libertad. La gente buena vive prisionera en su propia casa y los malvados andan libres y armados. Entonces nos damos cuenta que se ha cambiado la seguridad por la libertad. Ya no jugamos como jugábamos antes en las calles. Los niños jugábamos y no había peligro de pedófilos, no había peligro que se los robaran, no había peligro de gente malvada. Uno jugaba hasta tarde en la noche en las calles y era feliz. Ahora el niño, si va al parque, tiene que ir bajo la tutela de un adulto. ¿Por qué? Porque se ha perdido esa libertad. Estamos viviendo tiempos difíciles, los cuales los que vivieron el siglo pasado se dan cuenta que los tiempos son difíciles y cada día va a ir peor y cada día va a ir en aumento. Por eso el capítulo 4, el capítulo 4 de siempre de Primera a los Tesalonicenses, en el verso 13, nos dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar por los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Y si también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, dice, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo, dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los que han muerto creyendo en Jesús, creyendo en Dios, en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos para ese evento, dice, no precederemos a los que durmieron. La pregunta es, ¿dónde está esta gente hoy en día? Dice que están en un altar, dice el libro de Apocalipsis, lo que estamos estudiando el miércoles, dice, está el alma de los decapitados y de los que murieron por el testimonio de Jesús. Y dicen, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestras muertes? Entonces hay un periodo de tiempo para esto, y es la resurrección de todos los que murieron creyendo en Cristo Jesús. Entonces, en la antigüedad, ¿cómo se salvaba? En la antigüedad se salvaba creyendo que el renuevo de Isaí, que el retoño de David había de nacer. Ahora, ¿cómo nos salvamos? Creyendo que el hijo de David, el heredero del trono, ya vino hace 2000 años. Entonces, antes se salvaba creyendo que iba a venir, y ahora nos salvamos creyendo que ya vino y que regresará a tomar control de la tierra. Por eso decimos, la Escritura nos dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces la salvación, dice bien,
es un regalo de Dios. Tú lo tomas o lo dejas pasar. Cada uno de nosotros tomamos un regalo, un presente que nos dan. Por ejemplo, nuestro hermano Víctor le dice: el pastor, aquí le tengo un regalo. Él no está obligado a agarrarlo, pero si él lo quiere, lo toma. Y si él no lo quiere, no lo toma. Es un regalo, es un presente. ¿Cuánto cuesta? Nada. ¿Y qué tiene que decir? Gracias, hermano. Gracias por el regalito. La salvación es igual. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Por eso dice la Escritura: el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Hermano, no se desanime, porque muchas veces yo les digo: mire, hermano, los problemas nunca vienen solos, siempre traen compañía. Si usted se le arruina el carro, no solo se le arruina el carro, se le escapa el perro y se le pierde. Luego se lo mata un carro, tiene que ir a buscarlo, enterrarlo. Luego se le arruina la lavadora, si es que tiene, la licuadora no quiere trabajar. Y así muchas cosas. ¿Por qué? Hermano, he vivido en esta tierra un buen rato y me he dado cuenta que eso es así. Entonces uno lo que tiene que hacer es decir: Señor, dame la fuerza para poder resistir todas estas pruebas que están llegando, porque una prueba nunca viene sola. Entonces uno tiene que aguantarse. Esa prueba no va a durar toda la vida, por eso se llama prueba. Va a tener un principio y va a tener un final. Entonces lo que yo le recomiendo, hermano, si usted está pasando por el fuego de la prueba, aguántese, pero no se suelte de la mano de Dios. No confíe en su propia fuerza, no confíe en su propia sabiduría, confíe en que Dios lo va a sacar. Si es una enfermedad, va a pasar. Y si no va a pasar, digamos que no la resiste el cuerpo, va a pasar a mejor vida. Teníamos el caso de mi hermana estaba ya muy enferma. Ella dice: yo quiero que me lleves a la casa, porque ya mis días llegaron. Y le digo: pero tú puedes vivir muchos años más. Dice: yo lo que no quiero es morir sola allá en la casa, quiero que ustedes estén conmigo. Pero me dice el doctor: no es correcto que tú la lleves a casa cuando la puedes llevar a un doctor. Entonces le digo: mira, por mi propia seguridad y por tu propio bien es necesario que te vea un médico y que tú estés bajo la tutela o la supervisión de un médico. Si el Señor viene por ti y te lleva, es la voluntad de Dios. Pero si el Señor te quiere dejar, te va a sanar. Y así fue. La llevamos al hospital, lo trataron y todo. El Señor se la quiso llevar a los 69 años. Hay personas que tienen 90 años, que ya no quieren vivir, y ahí están todavía. Es algo curioso, en lo cual dice: bueno, hay gente que no se quiere ir y se va. Y hay gente que se quiere ir y el Señor no se la lleva. Mi padre tenía 90 años y él ya no quería vivir. El Señor, yo creo que ya se olvidó de mí. El Señor creo que ya no va a venir por mí. Y le decía: va a haber un tiempo que el Señor mandará por usted. 94 años, cumpliendo 94 años, él se fue con el Señor. Entonces nos damos cuenta que la vida es breve, los problemas son breves. Si el problema no lo vamos a superar y el Señor nos lleva, hemos ganado, si somos fieles hasta el final. Por eso dice la Escritura: aliéntense ustedes unos a otros con estas palabras, porque la esperanza, la fe que tenemos en el Señor Jesucristo no es en vano. Un día va a suceder este evento y espero que estemos cada uno de nosotros preparados para esa situación. Ahora bien, ¿cuándo sucederá esto? Dice: no tienen que saber la fecha. Ustedes saben que Dios va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué? No avisa. Por eso nos ha dicho que estemos preparados para ese día. Y este día tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Puede ser que venga hoy, al anochecer, a la medianoche o al amanecer. Entonces, ¿cuántos estamos preparados? Amén. Eso es lo importante, saber de que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí y el Espíritu de Dios está en mí, yo estoy preparado para irme con el Señor. Que no me quiero ir, esa es otra cosa.
o que me quiero ir, eso es otro pisto, pero que tenemos que estar preparados. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? No se preocupen por la fecha, porque eso solamente Dios lo sabe. Ahora bien, dice también, ¿cómo tenemos que vivir mientras el Señor no ha venido? En el capítulo 4, versículo 1, nos da cómo vivir sabiamente. Capítulo 4, verso 1 dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están haciendo. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, dice que se aparten de inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar sus propios cuerpos de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertimos. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes, y no tengan que depender de nadie. Entonces el apóstol les escribe cuál es el estilo de vida que agrada a Dios. Y esto es lo que nos manda, que nosotros seamos diligentes, que no nos contaminemos con el mundo, que no vivamos el estilo que vive el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero los que tienen temor de Dios, dice, permanecen para siempre. Entonces el estilo de vida del cristiano tiene que ser muy diferente al estilo de vida que vive el mundo. El mundo siempre busca el entretenimiento. ¿Y qué es el entretenimiento? La misma palabra lo indica. ¡Ay, qué aburrido! Los niños en cualquier parte del mundo se aburren cuando están en un culto, cuando están en una reunión familiar, pero no se aburren cuando están con los celulares. Ahí no se aburren. Cuando están con las películas que a ellos les gusta, ellos no se aburren. Cuando están con los niñitos de su misma edad, tampoco se aburren. Entonces, usted quiere que un niño no esté aburrido, llévalo donde hay otro niño. Ellos son felices. Y cuando después de 2-3 horas que la visita se terminó y le dice, vaya hijo, recoja los juguetes del niño y vámonos. Ay, mamá, yo no me quiero ir. ¿Por qué no se quiere ir? Porque la está pasando bien. ¿Por qué nosotros, fíjese bien, no nos sentimos bien cuando vamos a las fiestas del mundo? Porque no tiene ningún atractivo para nosotros. ¿A dónde nos sentimos bien nosotros? Estudiando la palabra, reuniéndonos con los hermanos, comiendo la comidita sencilla juntos, teniendo amistad los unos con los otros. Eso nos agrada y eso nos mantiene unidos. El entretenimiento es para las personas que no tienen
un objetivo que les produce alegría. El negocio redondo hoy en día es el entretenimiento. Los cables están haciendo dinero. ¿Cuánto paga una persona por cable al mes, por barato que sea? $15, $16. ¿Para qué? Para pasar películas las 24 horas si quiere ver películas. Entretenimiento, internet. ¿Cuánto paga por la internet más barata que puede haber en el mercado? $21 al mes. Si ya quiere uno de más gigas, ya va a tener que pagar $28, $31. ¿Para qué? Para pasar entretenido. ¿Pero qué es lo que está pasando? Nos hemos desligado de lo que es la palabra de Dios, nos hemos separado de lo que es la unificación familiar y cada quien tiene su aparatito, cada quien tiene su entretenimiento, está entretenido para no vivir la vida real que Dios quiere que vivamos. Estamos viviendo días difíciles, una vida de ficción, una vida en la cual no es real. Usted pasa conectado y chateando con otras personas, pero está descuidando su núcleo familiar. Por lo tanto, lo que ha hecho es acercar los que están lejos y alejar a los que tiene cerca. ¿Es eso lo que Dios quiere? No. Dios lo que quiere es que los que estemos juntos estemos unidos. Si ya nosotros ya platicamos, ya comimos, ya trabajamos, tenemos un tiempo, apartar un tiempo, media hora para comunicarnos con los que están lejos de nosotros, pero no pasar más tiempo con los que están lejos y olvidar a los que tenemos cerca. Hay personas que hasta se olvidan que tienen que hacer comida para los niños. Los niños dicen: mami, tengo hambre, te voy a quitar el teléfono pues, y seguir diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la mamá no tiene tiempo de hacer comida por estar chateando con todas sus amigas y con toda la gente que ella conoce, que ni siquiera sabe si existe. Sencillamente le mandaron una solicitud de amistad y le pusieron la foto de un perrito y lo aceptó. No sabe quién es, pero quiere tener comunicación con esa persona que no sabe quién es. Así vive el mundo hoy en día. ¿Y quién es fulano? No sé, pero yo lo acepté porque tengo 700 amigos, 1000 amigos. El que tiene más amigos, ese es más famoso. Ese es el estilo de vida del entretenimiento. El entretenimiento nos aleja de la familia y nos aleja por consecuencia de Dios. Entonces es importante que nosotros estemos preparados para ese gran día. ¿Cuántos esperan el rato de la iglesia? Hermano, yo espero ese día. ¿Por qué? Porque lo he creído desde cuando yo era joven. Me lo enseñaron y lo creo porque es bíblico, está ahí en la palabra del Señor. Dice que un día vendrá y ese día va a llegar. ¿Cuándo va a ser? No nos toca a nosotros saber cuándo va a ser. Sencillamente tenemos que estar preparados para ese gran día. ¿Y cómo tenemos que vivir mientras no llega? De esta manera. Dice la Escritura: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Bueno, este es un tema muy común, en la cual las personas hoy en día se están olvidando de los principios morales que antes se enseñaron. Ahora, por ejemplo, en Alemania ya no existe el incesto. El padre se puede casar con la hija, la madre con el hijo, y eso ya no existe. En Canadá ya no existen los problemas de humanos con animales. Ya permiten que una persona tenga una pareja, un animal como pareja. Una mujer puede tener un perro, o un hombre puede tener una perra, y es normal, nadie lo ve mal. ¿Por qué? Porque hay inmoralidad sexual. En el mundo entero, y especialmente en el mundo árabe, un hombre de 60 años se puede casar con una niña de 12 años y ya no es prohibido. ¿Por qué? Porque él está pagando un precio a los padres de esa niña. 18 millones de niñas van a
ser casadas con hombres mayores en este año. Y eso lo ve la gente normal. ¿Por qué? Porque ellos pagan un precio. Y ahora decimos nosotros, ¿es eso inmoralidad sexual? Es inmoralidad sexual. Hoy en día, en El Salvador, está castigado, pero llegará un momento que eso no será problema. ¿Cuántas personas se van a Filipinas, a Indonesia, a hacer todo eso? ¿Por qué? Porque en sus países es prohibido. El adulterio no es permitido y además de no ser permitido, es castigado. Al ser castigado, eso no les gusta. Entonces se van a esos países donde se vale todo. ¿Cuánto vale una niña de 12 años? $300. ¿Cuánto paga el hombre que la compra a los padres? $200. ¿En cuánto la vende él? Después de que la ha vendido, él la vende a otro que le paga más y hace de ella una esclava sexual. Y eso es permitido dentro de esos países. Hermano, eso es inmoralidad sexual. Pero ¿qué pasa en esos países? En los países a todo cristiano lo persiguen por nombre y apellido. ¿Por qué? Porque enseña una doctrina que va diferente a lo que ellos creen. Los niños, ¿por qué en Canadá cerraron los conventos? ¿Por qué cerraron los internados? Porque los educadores abusaban de los niños. Y ahora en día ya no permiten esa clase de colegios. ¿Por qué razón? Porque los educadores eran sacerdotes y fueron niños abusados sexualmente en todo ese periodo. Y muchos de ellos ni siquiera pudieron decir lo que les habían hecho. Otros, los que quedaron vivos y tuvieron valor de decir, hermanos, fueron castigados, perseguidos y hasta muertos. Nos damos cuenta que hoy en día se está permitiendo un montón de libertinaje en el cual Europa misma, por ejemplo, niega la existencia de Dios. Europa fue uno de los continentes más evangelizados en la antigüedad. Hoy Europa no quiere saber nada de Dios. Europa, cuando se le menciona la palabra Dios, para ellos es como mencionar la palabra peste. Ellos no quieren nada del Señor. Los del América estamos prácticamente llegando a ese punto en el cual los educadores están tomando las cartas en el asunto y le dicen, nada de eso es malo. Las niñas, si ella lo quiere hacer, está bien que lo haga, no hay ningún problema. Que me doy cuenta de que mi niño que he concebido viene con síndrome de Down y dicen, en Norteamérica ella es la madre, ella puede decidir si lo tiene o lo aborta. Hermano, ¿cómo queremos que Dios apoye nuestra vida cuando nosotros lo hemos sacado de nuestra vida? Que el hombre, fíjense bien, tiene poder sobre la vida. Es Dios el que da la vida y es Dios el que la quita. Pero nosotros hemos tomado control de esta situación. Por eso dice la Escritura, la voluntad de Dios es que vivamos en santidad y que se aparte de la inmoralidad sexual. Cada jovencita cuando cumple 16 años puede ir donde quiera, puede dormir con quien quiera y nadie le puede decir nada. El papá solo le pregunta, ¿y qué has pensado hacer? Hermano, es triste cómo estamos viviendo. Y cuando las jovencitas ven eso en las películas, quieren también aplicarlo en su vida hoy en día. Ya tengo 16 años, yo puedo ir a dormir donde yo quiera, con quien yo quiera, y tú no me puedes decir nada. Entonces, 16 años en Norteamérica es como 21 aquí. Una muchacha de 21 años, si todavía vive en la casa, tiene que decir para dónde va y de dónde viene, y tiene horas de llegar también. En Norteamérica de 16 años ella no puede vivir en la casa si ella no lo gusta y tiene que vivir en la casa de una amiga si ella quiere, y si no, el gobierno le provee un lugar donde vivir. ¿Para qué? Para tener su vida sexual libre. Eso se llama inmoralidad sexual. Ahora bien, cuando un hombre adulto pone su mirada en una virgen, en una mujer, en una doncella, y la codicia, y la posee y la compra, eso también se llama inmoralidad sexual.
El hombre dice tiene que tener su mujer y la mujer tiene que tener su marido. Eso es lo mandado por Dios, pero no es eso lo que hacemos. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Hermano, los paganos tenían hasta sacerdotisas con las cuales practicaban fornicación en frente de sus dioses, pero esos son ellos. Nosotros tenemos que tener una vida en la cual sea agradable delante de Dios. ¿Para qué? Para que en aquel día, cuando Él venga por los suyos, nos podamos ir con Él. De lo contrario, ni cuenta nos vamos a dar. Luego dice el verso 6, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a hombre, sino a Dios. Por lo tanto, nos damos cuenta que el Señor nos da un patrón de vivir. Y muchos dicen, ay, qué aburrido, yo por eso no voy a las iglesias. Porque allí, mire, yo no sabía que era pecado acostarse con una mujer que no era mi mujer. Ahí me di cuenta, así que yo por eso no voy a la iglesia. Así nadie me dice nada y hago lo que me da la gana. Pero ¿qué pasará? Dice la Escritura, no se levantarán en aquel día. ¿Por qué? Porque no ha aprendido a controlar sus impulsos carnales. Esos impulsos tienen que ser controlados, como cuando usted controla un caballo. Si usted se monta, usted tiene que domar esa bestia, y si usted no logra domar a esa bestia, lo va a matar. Por lo tanto, cuando vamos a domar un caballo, lo primero que tenemos que hacer es dejarle de dar de comer. Luego, ¿qué hacemos? Le dejamos de dar de beber por 3 días, y después lo montamos. Cuando está él ya sin comer y lo montamos, es más fácil domarlo. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra naturaleza pecaminosa? No le dé lo que le pide. Al hombre, ¿qué le pide y qué le exige? Lo que le exige es que mire a las muchachitas que tienen una figura muy bonita. Ya las viejitas ya no las ven, pero ven a las jovencitas. ¿Qué tenemos que hacer? No alimentar la vista. Y a las muchachas y a las señoras, no quedársele viendo a esos muchachos jóvenes con esos cuerpos atléticos. ¿Por qué razón? Porque va a menospreciar al viejo panzón que tiene en la casa. Entonces tenemos que empezar a dominar la naturaleza carnal. ¿Y eso Dios va a venir a ayudarnos? No, es usted. Eso dice la Escritura. Usted tiene que dominar esa naturaleza. Dios para eso le dio sabiduría, para domarla. Luego dice el verso 9, en cuanto al amor fraternal, no necesitamos que los escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Mire, hermano, esto es algo maravilloso. Cómo el padre, la madre ama a sus hijos. Trabaja duro y no le duele trabajar duro por su familia. Y aprende a amar a su familia, aprende a querer a su familia. No le importa el precio de lo que va a dar, pero quiere que su familia esté segura, y dentro de sus posibilidades, él trabaja y se esfuerza para darle ese estatus de vida a su familia. Entonces el amor fraternal, el amor entre hermanos, entre familiares, es algo natural en nosotros, hasta en los animales. Un animal irracional tiene sus cachorritos, pero ve que se están mojando. ¿Qué es lo que hace la perra? Toma perro por perro, lo lleva a un lugar seco, lo limpia uno por uno hasta que lleve el último. Hermano, qué instinto más bonito. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Cuando hay peligro en un país, sacamos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no pasen por ese peligro. Hemos aprendido a amar, y dice que eso lo ha dado Dios, lo ha puesto en nuestros corazones. Luego dice también en el verso 11, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos, así les he mandado. El apóstol Pablo, él decía, yo trabajo con mis manos, no solamente para mí, sino también para los que están conmigo. Yo no soy carga de las iglesias.
Pero dice, si viene un siervo que trabaja para ustedes a tiempo completo, no lo dejen, ayúdenlo. Entonces dice, pero yo esta gloria nadie me lo quita, porque yo trabajo con mis manos para no ser carga a las iglesias. Dice el verso 12, para que por su modo de vivir se gane el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Mire qué bonito. Cuando nosotros damos el ejemplo a seguir, la gente dice, bueno, si el pastor trabaja, el pastor viene y nos enseña, pero él tiene su trabajo. Él gana su sueldo para poder, como el pastor nos estaba pasando en la mañana, todas las fotos de lo que él hace. Digo, qué bonito. ¿Por qué? Porque él está ocupado en la semana trabajando para poder proveer para su familia. Y viene y nos enseña el día domingo y nos exhorta para vivir siempre unidos y siguiendo al Señor. Él no depende de nosotros económicamente, él hace un trabajo y con eso demuestra y es ejemplo de la congregación cómo debemos vivir sosegadamente para poder, dice también, compartir con el necesitado. Entonces, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Muy bien, entonces el día del Señor va a venir, pero ¿cuándo? Hermanos, no lo sabemos. No crean en profetas que aparezcan por ahí mentirosos que dicen, tal día el Señor dijo, miren, hace como 3 años, el 1 de mayo aparece y la segunda venida del Señor. Pasó el 1 de mayo y no pasó nada. Después no, que el 13 de octubre que el Señor ya lo cambió, no pasó nada. No creáis cuando esto suceda porque son falsos profetas. La profecía está aquí. ¿Y cuándo va a venir? Cuando digan paz y seguridad vendrá, ¿qué dice? Destrucción repentina. Por lo tanto, no creamos a mentirosos que se levantan a dar fechas. Las fechas el Señor no la ha dado, ni Jesucristo lo sabe, ni los ángeles, solamente el Padre. ¿Cuántos lo creen? No se deje engañar. Hermano, páseme su escritura, mi nombre, fíjese que ya viene el día del Señor. Todo Juan Vendémela dando las escrituras. Y los viejos se quedan con las iglesias, se han quedado con las grandes propiedades. ¿Por qué cree que Rusia ha expulsado a los testigos de Jehová? Por eso. Porque han enseñado a dejar a sus herederos en la calle y dar sus posesiones a las iglesias. Los testigos de Jehová fueron expulsados de la Unión Soviética, por eso. Había un hombre millonario que tenía como 6 millones en su haber y dejó a su hija y a su nieto en la mendicidad y entregó a la asociación de los testigos de Jehová 6 millones de dólares. ¿Es eso justo? No, es injusto. Porque si hay herederos biológicos son ellos lo primero. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos en la calle y voy a dar a la iglesia a los demás? Eso es injusto. Es necesario que esto nosotros abramos bien los ojos y no nos dejemos engañar. ¿Cómo se construyeron las grandes catedrales en Europa? De la misma manera. Los grandes millonarios que existían, los duques y todo, si ustedes dan sus posesiones, van a tener 15,000 años de gracia en el infierno, vendiendo indulgencias. Así les expropiaron a medio mundo. ¿Por qué Europa no quiere saber de Dios? Es por eso, porque la iglesia se corrompe también, igual que los políticos. Es importante que nosotros abramos bien nuestros ojos. Y si hay gente que aparece así, huya de esa gente, porque son lobos disfrazados de ovejas. Jesucristo no anda detrás de su dinero. Jesucristo lo que vino es a salvar nuestras almas. Si nosotros ofrendamos o diezmamos es porque le amamos por gratitud, no por miedo de ir al infierno. Nuestras ofrendas y nuestros diezmos los damos es porque tenemos gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, no porque estemos pagando con eso ni ganando la gloria con ellos. Eso es gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, es necesario que enseñemos las doctrinas como son. Si usted ofrenda y es generoso, Dios lo va a premiar, porque eso dice la Biblia. El que al pobre da, a Dios presta. Usted quiere estar de prestamista de Dios, ayude al pobre, al necesitado, y Dios lo va a premiar en aquel gran día. Pero no crea que por eso se va a ganar el cielo. El cielo se gana por creer en Cristo. Y el infierno no se va por ser malo, al infierno se va por no creer en Cristo. Es Jesucristo el punto de partida. Cuando Él vino a nuestras vidas, Él transformó
nuestras vidas y nos dio una nueva razón para vivir, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. ¿El Padre es Dios? Sí. ¿Tres personas diferentes y un solo Dios? Verdadero. Hermanos de mi alma, ¿cómo quisiera seguir hablando de este tema? Porque es un tema muy amplio, pero yo les recomiendo que lea en su casa estos pasajes que hemos leído y pídale a Dios que le ilumine para que Él sea el que le enseñe a cada uno en la privacidad de su hogar. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con una oración, dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios del cielo, por el privilegio que nos diste de estar esta tarde, Señor, celebrando este culto, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de mis hermanos que hacen un sacrificio, Señor, para estar en este calor aprendiendo de ti. Ayúdalos, Padre. Compénsalos, Señor. Dale sabiduría tuya para que ellos puedan entender estos pasajes, Señor, que tú nos has revelado. Ayúdanos, Señor, y danos el entendimiento para renunciar a todo aquello que no te agrada a ti y poder abrazar todo aquello que te agrada a ti. Que las doctrinas, Señor bendito, que hemos estudiado, podamos, Señor, transmitirlas a aquellos que no las conocen. Padre, gracias te damos por nuestro pastor, por su familia. Bendícelos, guárdalos, llévalos con tu bendición de regreso a casa. Y a cada uno en particular, regrésalos con tu bendición a casa. Te pedimos, Padre, que si el miércoles tú no has venido, podamos estar aquí para seguir estudiando, Señor, esos eventos que han de venir. En el nombre poderoso de Cristo, mi Rey, te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.